estos días fue ungido Yahshua el Mesías. ¿Y cuándo fue ungido? Fue bautizado en espíritu Yahshua, el Hijo de Dios. Efectivamente, el Hijo de Dios, Yahshua el Mesías, se encontró con su primo, que era Juan el Bautista, el cual le bautizó en el río Jordán y le bautizó en agua. El bautismo de agua era, como decía Juan, un bautismo de arrepentimiento. En este caso Yahshua no necesitaba arrepentimiento, pero quiso seguir los pasos para enseñar, para mostrar, ¿no? Para ponerse el primero como ejemplo, ¿no? ante las demás personas, ante los demás creyentes. Entonces, Yahshua el Mesías fue ungido por el Espíritu Santo. Primero se bautizó en agua, lo bautizó Juan, y después fue ungido por el Espíritu Santo y recibió el bautismo del Espíritu Santo cuando desde el cielo el Padre, Dios Yahvé, le envió el Espíritu Santo en forma de paloma, como dice la Escritura. Y ese fue el bautismo de Espíritu. Ahí fue ungido Yahshua el Mesías. Que una voz del Padre salió desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esto es lo que narra la Escritura, ¿no? Entonces, también lo dijo el propio Yahshua el Mesías, lo dijo en la Escritura, que quien no nazca de nuevo del agua y del Espíritu, que no entrará en el reino de los cielos. Esto es un mandato que Yahshua pues hace a todos aquellos que aceptan el plan de salvación del Padre Yahvé, ¿no? Que es un mandato de bautismo, ¿no? De aceptar a Yahshua el Mesías como el plan de aceptarlo como el intermediario, el plan de salvación que Dios el Padre pone ante la humanidad, ¿no? Entonces aquí vemos cómo hay dos bautismos. El propio Yahshua el Mesías lo hizo, bautismo de agua, que le bautizó Juan, y también el bautismo de Espíritu, que se lo envió Dios mismo, ¿no? En forma de paloma que se posó sobre la cabeza del Mesías, ¿no? Entonces vemos que la cristiandad, en todas las denominaciones, tanto católicas como no católicas, protestantes y demás las otras, nos han quitado un bautismo. Está el bautismo de agua en la Iglesia Católica, que es para bebés, y en las otras iglesias pues es de adulto, cuando la persona es adulta y lo decide ella, ¿no? Pero es de agua. Falta el otro, el bautismo de Espíritu, que es muy importante. Vemos como en el libro de los Hechos, Pablo y los otros discípulos pues efectuaban mucho el bautismo de Espíritu Santo. O sea, tanto se bautizaba en agua como en Espíritu Santo, ¿no? El bautismo de Espíritu Santo era con imposición de manos que hacían los discípulos a otras personas, y vemos como curiosamente el Espíritu Santo en forma de paloma lo envió el Padre a su Hijo, Yahshua, y como se posó encima de la cabeza de Yahshua. O sea, coincide que es como una imposición de manos sobre la cabeza del bautizado, ¿no? Otro punto interesante es que a Yahshua el Mesías no deberíamos de llamarle el Cristo, porque esta es una palabra griega que viene de la civilización, de la cultura griega, en donde era una cultura pagana. Tanto la cultura griega como la romana heredaban las tradiciones pues de Egipto y de Oriente Próximo, de Asia, ¿no? Y heredaban esas costumbres religiosas paganas, ¿no? Entonces, en el panteón griego, de los dioses griegos, había muchos cristos. O sea, había muchos dioses paganos que se llamaban ungidos, que significa Cristo, significa ungido en el griego, ¿no? Y tenían muchos dioses paganos, los griegos, a los cuales se les llamaba Cristos, que eran ungidos, ¿no? Y había muchos Cristos. Entonces es una palabra puramente griega que hace alusión a la costumbre, a la religión pagana griega. Sin embargo, en la escritura que es hebrea, la escritura sagrada que es hebrea,
siempre se nombra, se refiere a Yahshua como Yahshua HaMashiach, o sea, Yahshua el Mesías. Yahshua el Mesías, es lo que nos dice en hebreo la Escritura Sagrada. Así que esto de, bueno, Jesús, nombre falso también, de la cultura pagana, del griego, del latín, y luego Cristo también. Como Jesucristo también, pues es un nombre falso, pagano, que hace alusión a las religiones paganas griegas, ¿no? Siendo que es Yahshua, que significa la salvación viene de Yahvé. Yahshua, la salvación viene de Yahvé. Y no es Cristo, sino el Mesías, es lo que dice la Escritura Sagrada Hebrea. Bueno, hasta un próximo tema interesante, amigos.